Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial a través de Señal Institucional de este primer encuentro en Colombia de los líderes de la tercera vía. Estamos transmitiendo en directo desde el Centro de Convenciones Cartagena de Indias en estos eventos que estarán encabezados por el presidente Juan Manuel Santos, pero que tienen una nómina de lujo. Katy, muy buenos días. Javier, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros televidentes. Así es, como usted lo dice, estamos en el encuentro La Tercera Vía, el camino a la prosperidad económica y social. Contamos con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien estará acompañado de 5 exmandatarios. Ellos son Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, Tony Blair, que fue primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. También estará Felipe González, quien fue presidente de España, Ricardo Lagos, exmandatario de Chile, y Fernando Enrique Cardoso, que fue presidente de Brasil. Ellos, Javier, se encontrarán con cerca de 1000 empresarios, tanto de Colombia como de la región. En minutos comenzarán los conversatorios, estos eventos que están programados y organizados por el gobierno de Colombia con el apoyo de ProExport. En minutos comenzará, ya los expresidentes y el presidente de la República, los invitados especiales están ingresando ya a minutos. Está entrando el presidente de la República en estos momentos al auditorio Getsemaní, aquí en el Centro de Convenciones, Katy. Eso quiere decir que en este momento el presidente se dirigirá a todos los asistentes para dar las palabras de instalación de este encuentro, La Tercera Vía, el camino a la prosperidad económica y social. Y por supuesto, como lo decíamos, va a estar acompañado de los 5 exmandatarios. Sí, rápidamente, antes de que comencemos en el evento, les contamos que son 2 conversatorios. El primero, oportunidades para una nueva Colombia en paz, y un segundo conversatorio de la paz al desarrollo, La Tercera Vía. Bueno, pasamos al auditorio Getsemaní, de aquí el Centro de Convenciones, ya para escuchar al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Bienvenidos al Centro de Convenciones Cartagena de Indias, Julio César Turbay Ayala. Damos inicio al presente acto invitándolos a entonar el himno nacional de la República de Colombia.
bienvenidos al Centro de Convenciones, a la ciudad de Cartagena, además de los ilustres invitados que ya presentamos, a los distinguidos empresarios, ministros del despacho, gobernadores, alcaldes, colegas y tantas personas del común que, como yo, nos preguntamos ¿cuál es esta historia de la tercera vía? Cuando el primer ministro Tony Blair ganó sus elecciones, recordábamos esta mañana que la gente no durmió porque observó que había una revolución en el Reino Unido. Lo que pasó con Tony Blair en su momento fue disminuir esa distancia entre la pobreza y la riqueza. Con el tiempo, pues hubo otras evoluciones de la tercera vía. Hoy no sabemos a qué aplica en Colombia la tercera vía. Si es el centro, si es la mitad del centro, si es el centro entre el centro y la izquierda, o si por el contrario es la mitad del centro entre el centro y la derecha. Los empresarios y los empleados como yo queremos saber si eso es lo que busca el gobierno nacional en estos 4 años que tiene, en donde recibe un país con una inmensa prosperidad, con unos indicadores económicos inmejorables, con una tasa de desempleo por debajo del 9%. Por eso será importante estos 2 conversatorios. Uno, con el presidente Santos, el presidente Clinton, el primer ministro Blair, y el otro estará moderado por el doctor Luis Alberto Moreno, quien preside el Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene invitados muy importantes: al presidente del gobierno español, Felipe González, al presidente Ricardo Lagos y, por supuesto, al presidente Cardoso de Brasil, con quien tenemos otra cita el viernes. Primero, escucharemos al señor presidente Santos dar la bienvenida. Es un placer reencontrarnos en un foro de talla mundial, con invitados de talla mundial y con colombianos que están ansiosos de saber para dónde vamos, sobre todo ante un inminente escenario de un proceso de paz que ojalá termine exitosamente a la vuelta de la esquina. Señor presidente Santos, bienvenido. Buenos días, señores expresidentes, Bill Clinton de los Estados Unidos, Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido, apreciado Felipe González, presidente del gobierno español, su señora Mar. Un saludo muy especial también al presidente Fernando Enrique Cardoso y a su señora Patricia, a nuestro querido amigo Ricardo Lagos de Chile, al señor presidente del Banco Interamericano, Luis Alberto Moreno, a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, a los ministros y altos funcionarios del Gobierno Nacional, a los embajadores, a los congresistas, a los presidentes de los partidos políticos, a la señor alcalde de Cartagena, nuestro anfitrión, señor gobernador del departamento de Bolívar, Juan Gozaín y su señora Ana, a las alcaldesas y alcaldes que nos acompañan, a los presidentes de las entidades gremiales, los invitados especiales, los empresarios, a los amigos de los medios de comunicación, mi señora María Clemencia y mis hijos Martín y Esteban. Hace 15 años, en el año 1999, se publicó en Colombia un libro denominado La Tercera Vía, que contenía 2 ensayos de 2 personas que estaban
en las dos orillas del Atlántico. Uno de esos ensayos, denominado Nuevas Políticas para el Nuevo Siglo, lo firmaba el entonces primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. El otro, llamado Una Alternativa para Colombia, había sido escrito por este servidor. Yo me precio de ser compañero de ideas del ex primer ministro Blair y me precio aún más de poder llamarlo mi amigo. Y no solo amigo mío, sino amigo de Colombia, como son todos los exmandatarios aquí presentes. La historia le reconoce al primer ministro Blair, que estuvo en el gobierno entre 1997 y el 2007, que lideró a su país, a la Gran Bretaña, hacia un momento de prosperidad nunca antes visto. Mejoró sustancialmente uno de los temas que hoy es desafío para prácticamente todos los países, su sistema de salud. Incrementó el nivel de vida de su población como nunca antes se había visto y logró, además, niveles cercanos a lo que se considera el pleno empleo. Con él coincidimos en la necesidad de poner en práctica esa tercera vía de la que había hablado originalmente Anthony Giddens, quien fue rector de la universidad que yo pertenecía, el London School of Economics. La gente se pregunta, ¿qué es en suma la tercera vía? Eso podría decirse que es una concepción sobre el papel del Estado en la sociedad que toma lo mejor y busca un camino intermedio, un camino pragmático entre las dos corrientes que lideraron el mundo en el siglo XX. La de un liberalismo clásico, que luego fue reeditado como el neoliberalismo, que propendía por una libertad económica y libertad del individuo en un sistema basado en la propiedad privada. Y por el otro lado estaba el estatismo, el intervencionismo, que defendía la propiedad y el control de los medios de producción por parte del Estado y la preponderancia de los derechos colectivos sobre los derechos particulares. La tercera vía no considera al Estado y al sector privado como actores antagónicos, sino que los ve como aliados ideales que pueden ayudarse mutuamente para lograr una meta final y a la que desde entonces yo llamaba la prosperidad social. La tercera vía es esencialmente pragmática, pero esto no significa que carezca de principios. Por el contrario, lo planteó Tony Blair. Hay 4 valores esenciales que son esenciales a esa tercera vía y que le fijan su norte. Un tema que está hoy nuevamente muy de moda, que es el reparto equitativo de la riqueza. El segundo es la igualdad de oportunidades, que ha sido como una constante en muchos de los modelos y los sistemas que se han discutido a través de la historia. Está el principio de la responsabilidad, está el principio de la solidaridad. Esos son los 4 principios que anclan a la tercera vía. Y hoy tenemos el privilegio que nos acompañan 4 líderes mundiales que representan, si no necesariamente en la teoría, sí en la práctica, esa tercera vía, una tercera vía de moderación y de buena gestión, que algunos han resumido en una frase muy sencilla, pero igualmente por lo sencilla, poderosa. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Los expresidentes Bill Clinton, Felipe González, Ricardo Lagos y Fernando Enrique Cardoso también comprendieron, cada cual en su propio contexto, en sus propias circunstancias, que proteger al capital y a la inversión para generar empleo y riqueza no riñe necesariamente con tener un Estado capaz de promover los derechos fundamentales de la gente, los derechos de los trabajadores y algo que también es muy importante, la inclusión social. Porque la tercera vía es también encontrar un sano equilibrio
entre el capital y el trabajo, para que funcionen unidos, para que generen sinergias en lugar de estar enfrentados. Y lo interesante de los invitados que hoy tenemos el privilegio de acompañarnos es que cada uno de ellos lideró su respectivo país con un gran acierto y podría decirse que cada uno generó una prosperidad en su respectivo país sin precedentes. Fueron unos mandatarios totalmente exitosos. Ahora que el planeta entero sigue con emoción esas 2 últimas semanas del Mundial de Fútbol, como Julio Sánchez nos lo acaba de recordar, y se apresta el presidente Cardoso para que el duelo del viernes entre Brasil y Colombia sea un duelo muy importante. Podemos decir que aquí en Cartagena también tenemos el privilegio de tener a los verdaderos campeones del buen gobierno. Aquí hay una especie de selección ideal, así como en el fútbol traen los mejores jugadores de cada equipo, aquí tenemos los mejores jugadores de los exmandatarios del mundo. El presidente Clinton, entre el año 92 y el año 2000, llevó a los Estados Unidos por un sendero de prosperidad y paz como pocas veces se ha visto en Estados Unidos, con medidas audaces. Por ejemplo, la reducción de impuestos logró una importantísima reactivación que llevó a la economía americana de la recesión en que estaba en el año 1991, a un crecimiento positivo casi del 5% a finales de la década. Y además encontró un país en un tremendo déficit fiscal y lo entregó con un importantísimo superávit. El crecimiento continuo de la economía por casi 10 años ha sido tal vez el más largo de expansión económica en la historia de Estados Unidos y es conocido como el boom de los 90s. El presidente Felipe González, por su parte, estuvo en el gobierno entre el año 82 y el año 96, 13 años y medio dirigiendo el gobierno español y desarrolló una política económica audaz, efectiva, combinada con unas reformas sociales que llevó a España por el camino de la modernidad, el camino del crecimiento. Hay que destacar la forma como España se volvió un modelo de desarrollo de infraestructura, no solamente en vías, sino en comunicaciones, y también construyendo grandes autopistas, trenes de alta velocidad que cambiaron para siempre su futuro. Me acuerdo perfectamente cuando fui a España en la Feria de Sevilla, usé por primera vez el tren bala de Madrid a Sevilla. El presidente González también tuvo la visión de incorporar a España a la Comunidad Europea, darle dimensión a sus relaciones, no solamente de España, de toda la Comunidad Europea con América Latina. Y también hizo algo muy importante, que fue la modernización de las Fuerzas Armadas en España. El presidente Lagos, que estuvo a la cabeza de Chile entre el año 2000 y el año 2006, representó la consolidación de un proyecto político progresista, llamada la Concertación, y generó, al igual que sus colegas aquí presentes, un periodo de crecimiento económico, de modernización, de apertura al libre comercio, de avances en infraestructura y de impresionantes logros sociales. Recuerdo, por ejemplo, el énfasis del presidente Lagos en la educación, como en su momento lo tuvo Tony Blair, que hoy deja ver sus frutos, una juventud chilena contestataria, proactiva, preparada, mejor preparada, o su programa de Chile Solidario para dar protección social a las familias en extrema pobreza. El presidente Fernando Henrique Cardoso, al frente del Brasil por 8 años, entre el año 95 y el año 2002, cosechó en su presidencia los logros económicos que había comenzado a sembrar como ministro de Hacienda, cuando hizo una
transformación muy audaz, importantísima, histórica, creando el Plan Real. En su mandato estabilizó la economía brasileña y logró algo casi inconcebible, bajar una inflación que venía de una hiperinflación y que en el año 95 superaba el 22% y en menos de 3 años la redujo al 2%. El buen momento de esa economía brasileña se tradujo además en un aumento muy importante del consumo interno, que le dio una dinámica especial a esa economía, y en un descubrimiento del gran mercado brasileño por parte de los inversionistas del mundo. Así que, como pueden ver, no exagero. Aquí están presentes los mandatarios que hicieron prósperos y mucho más equitativos a sus países y que lo lideraron en la dirección correcta. Y yo me siento muy contento de poder decir que aquí en Colombia, en estos últimos 4 años, también hemos aplicado estos preceptos de la tercera vía. E inspirados en ellos, acuñamos otro concepto cuyo perfeccionamiento y aplicación he dedicado toda mi vida pública: el buen gobierno. Todos los gobiernos llegan al poder cargados de buenas intenciones, construyen ambiciosos planes de desarrollo, pero las intenciones y los planes se quedan en el papel si no se acompaña de una gestión eficaz, es decir, de buen gobierno. He resumido el buen gobierno en 4 principios que estamos poniendo también en práctica en el país: eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Y el buen gobierno se potencia aún más si se implementa en un entorno de unidad, en torno a los grandes propósitos sociales. Y Colombia, gracias a lo que hemos avanzado en estos años, está lista para despegar hacia nuevos horizontes, para soñar en convertirse en un país desarrollado, a ser parte de las instancias internacionales de decisión, por ejemplo, formar parte, como estamos ya en proceso de formar parte de la OCDE, ese grupo de países que promueven las mejores prácticas sociales y económicas y de gobierno. Yo he presidido un gobierno reformador, porque es con reformas y no con revoluciones, y ustedes son el mejor ejemplo, cómo se logran paso a paso los mejores y más duraderos resultados. Resultados que en el caso colombiano están a la vista. Hoy tenemos una inflación por debajo del 3%, una economía que creció el año pasado 4.7% y este primer trimestre 6.4%, convirtiendo a Colombia en el segundo país después de China de todo el mundo en materia de crecimiento económico. En los últimos 4 años, la tasa de desempleo ha bajado todos los meses, mes tras mes, y hemos creado 2,5 millones de puestos de trabajo, la mayoría formal, lo que nos pone a la vanguardia no solo en la región, sino en el mundo en creación de empleo. Hoy Colombia recibe niveles récord en inversión extranjera. La semana pasada se conoció que la inversión total de Colombia en el primer trimestre de este año superó el 30% como proporción del Producto Interno Bruto, que es algo que nosotros nunca habíamos visto. Pero no basta con crecer, lo sabemos bien, si los beneficios no le llegan a la gente. Y por fortuna, eso estamos tratando de hacer en Colombia, de que le llegue a la gente. En estos últimos años, por primera vez, desde que se llevan las estadísticas, la economía crece y al mismo tiempo la desigualdad comienza a decrecer. Es decir, se trata de un crecimiento social, un crecimiento con equidad, que es el único realmente sostenible. Desde el año 2010 han superado la pobreza 2,5 millones de compatriotas y cada vez son más los colombianos que ingresan a una clase media grande y fortalecida. La tercera vía, entonces, aplicada aquí en Colombia, nos ha permitido tener un modelo económico no solo exitoso, sino también algo que hoy en el día en el mundo debemos buscar, más equitativo. Y ahora piensen en esto. Todo lo hemos logrado a pesar
de un conflicto interno armado que nos ha afectado por más de medio siglo. Imagínense cuánto más podríamos lograr si sacamos ese obstáculo del camino. La paz es el valor supremo, la máxima aspiración de una sociedad, y por eso nos hemos comprometido a buscarla, porque con paz podemos llevar la tercera vía aquí en Colombia a su máximo potencial. Como ustedes saben, adelantamos desde finales del año 2012 un proceso serio, discreto, de negociaciones con la guerrilla de las FARC, que ha alcanzado acuerdos concretos sobre temas muy importantes como el desarrollo rural, la participación política y algo que nadie antes había soñado, la solución al problema de las drogas ilícitas. Y recuerdo cuando estuvo aquí el presidente Clinton lanzando el Plan Colombia, que era precisamente un plan para ayudarnos a combatir primordialmente el narcotráfico, y que hoy estemos hablando de que las FARC acordaron con el Estado colombiano luchar juntos para erradicar el narcotráfico del país, es un progreso realmente impresionante. Y hablando de unidad, este propósito de la paz requiere la unidad del país. Un propósito superior siempre requiere la unidad de una sociedad, de un país. En estas elecciones el país se polarizó, se dividió. Ganamos los que estábamos proponiendo por una paz, pero yo creo que los que no votaron a favor de esta propuesta no es que estuvieran en contra de la paz. Yo creo que están a favor de la paz. Y están a favor de la paz, y en eso quiero hacer énfasis, la misma paz que mi opositor estaba tratando también de buscar, porque a lo último lo escuchamos muy claramente. Él decía que quería una paz justa, eso es lo que nosotros queremos. Que quería una paz sin impunidad, eso es lo que nosotros queremos y estamos buscando. Los derechos de las víctimas es lo que garantiza que va a haber una paz sin impunidad. Y también queremos una paz posible. Y yo reitero lo que dije el día de las elecciones. Quiero invitar a todos los estamentos políticos del país, incluyendo al Centro Democrático, a su nuevo presidente, el doctor Óscar Iván Zuluaga, a que hagamos causa común en la búsqueda de esa paz, porque la tenemos por primera vez al alcance de la mano. Por primera vez es una verdadera oportunidad. Y si todos juntos como país, aunque sea sobre ese valor superior, nos unimos, vamos a poder lograrlo. La comunidad internacional ha rodeado y ha apoyado este proceso. Y creo que los colombianos ratificaron en las urnas su voluntad de continuarlo y llevarlo a su fin. Y en esta selección mundial de estadistas, todos nos pueden ayudar con sus luces y con su experiencia a orientar nuestro proceso de paz. Y a eso vamos a dedicar la buena parte de esta discusión. Por ejemplo, Tony Blair supo conducir y sacar adelante el proceso que resolvió un conflicto de siglos en Irlanda del Norte. O el expresidente Clinton ha tenido una experiencia muy importante en muchos procesos de paz. Fue además determinante en esas aproximaciones que se presentaron en su momento entre Israel y los palestinos. El presidente Felipe González es tal vez el exmandatario que más conoce el conflicto interno colombiano. Ha sido testigo, cuando no protagonista, de muchos ensayos que muchos presidentes en Colombia han hecho para lograr esa paz que ha sido esquiva durante 50 años. Por eso su autoridad moral, pero su autoridad también por su conocimiento
para darnos sus luces es muy importante. La historia que nos demuestra que la verdadera paz no se impone por las armas, sino que es el fruto de los acuerdos, y eso es muy importante también subrayarlo. Por eso su aporte, el aporte de todos ustedes es tan importante para nuestro país en estos momentos. A todos les quiero dar las gracias por acompañarnos. Sé que todos tienen unas agendas impresionantes, unas agendas muy congestionadas, que se han tomado el trabajo de venir aquí hasta Cartagena, pues les agradezco de corazón. Algunos hablan de que hoy estamos relanzando la tercera vía. No, yo creo que basado en la experiencia de mis colegas y en la mía propia, la tercera vía no hay que relanzarla porque de una u otra forma ha seguido vigente. Tal vez hay que calibrarla, porque la tercera vía no es otra cosa que la sensatez y la decencia en el gobierno. Y es todo lo contrario a los extremismos, a los radicalismos, que solo produce divisiones, exclusiones y atraso. Nuestros invitados hoy dan fe de que con sensatez, con reformas y con buena gestión, todo es posible. Y nos vienen a decir que aquí en Colombia, espero que así lo ratifiquen, con unidad podemos lograr que Colombia sea un país desarrollado, porque vamos a poder lograr la paz y podemos lograr también, Dios mediante, seguir avanzando en el Mundial de Fútbol. Muchas gracias. Hay que recordar que toda esta iniciativa la ha liderado desde la Presidencia de la República nuestra Oficina de Exportaciones y de Venta de la marca de Colombia, ProExport, bajo el liderazgo de su directora, la señora Lacouture, María Claudia Lacouture. Para ella, el reconocimiento de que se haya podido hacer esto. Vamos al primer segmento, que ahora pasa de ser entrevistado a ser moderador y entrevistador el presidente Santos, pues que tuvo ese oficio en su pasado. E invitamos a los señores presidentes para el primer conversatorio. Presidente Clinton y el primer ministro Tony Blair. Welcome to our set. And now we're going to start the first part of our event. Las oportunidades de una nueva Colombia en paz va a ser el argumento de esta primera parte. Luego tendremos media hora de descanso y vendrá el segundo segmento, que será moderado por el doctor Moreno. Trae otro micrófono. Bueno, comencemos. Nuevamente, bienvenidos, presidente Clinton, primer ministro Tony Blair. Ustedes dos han tenido experiencia en procesos de paz, que saben las dificultades de esos procesos. Cada proceso tiene sus propias características, sus propias circunstancias, sus propias condiciones. Y al mismo tiempo entienden que la paz es también un medio para lograr más prosperidad, para lograr más desarrollo.
están en una situación muy especial para decirnos, darnos a nosotros como una guía en Colombia de cómo podemos proceder para lograr ese gran objetivo que es la paz, que a su vez nos abre esas grandes oportunidades para progresar mucho más de lo que hemos logrado progresar en la parte económica, en la parte social. Y ese es un poco el tema de este conversatorio, paz y tercera vía, y cómo la paz se convierte en la puerta para que la situación social y económica de un país como Colombia pueda catapultarse, pueda acelerarse con mucha más fuerza, con más vigor. ¿Qué dificultades hay? ¿Ustedes cómo lo ven desde la perspectiva de cada uno de ustedes? ¿Qué nos aconsejan? ¿Qué me aconsejan a mí? ¿Qué le dicen al pueblo colombiano? Porque ustedes han tenido experiencias muy similares o han visto experiencias muy similares y por eso su opinión y su consejo para nosotros es importantísimo en este momento. Presidente Clinton, por favor, ¿por qué no comienza usted? Primero que todo, señor presidente, muchas gracias por hacer esto, muchas gracias por invitarnos. Yo agradezco a nuestros amigos y colegas, Enrique Cardoso González y Ricardo Lagos. Yo pienso que es importante hacer un punto acá de nuestra experiencia e ilustrar el por qué esto es importante. Antes de que estos tres líderes crearan su propia versión de lo que nosotros llamamos ahora la tercera vía, primero ellos estaban en contra de algo y lucharon en contra el final de la democracia, de la libertad, y cada uno de ellos querían que las personas tuvieran su propio curso y luego cuando tuvieron la oportunidad de servir, ellos hicieron lo correcto. Hay una analogía acá. Cuando hicimos el Plan Colombia, que se hizo bajo el mandato del presidente Pastrana, y luego lo siguió el presidente Uribe, y luego lo continuó usted, ustedes estaban en contra de algo que necesitaban detener y empezaron a reclamar su país. Yo sabía que ustedes iban a ganar en 2009 cuando el ATP tuvo su aniversario 50 en Medellín. Esto pertenecía a los colombianos nuevamente y una vez al mes veo un artículo de cómo la ciudad ha crecido y lo bien que van las cosas, pero esto no es suficiente. Estaba hablando con su negociador la noche anterior y yo le pregunté, ¿qué debo decir mañana? Me dijo, recuérdeles que hay una diferencia entre el final del conflicto y la paz total. Primero debemos detener el conflicto o llegar al fin del conflicto. Yo pienso que es obvio que todos estamos de acuerdo con usted. Si usted puede alcanzar un acuerdo acá, ustedes, especialmente en La Habana, especialmente con los venezolanos, porque ellos siempre han sido útiles, como todos sabemos, esto puede tener implicaciones que van mucho más de Colombia. Primero que todo en Sudamérica y luego en Centroamérica y en México también, esperamos, y quizás alrededor del mundo. Pero el segundo punto que quiero indicar acá es que tuve el honor de trabajar con Tony Blair por años en el proceso de paz con los irlandeses. Primero tuvimos un cese al fuego, luego negociaciones, luego un acuerdo, luego tuvimos un gobierno que era inclusivo, que era incluyente, luego subió, bajó, tuvimos estos inconvenientes. Yo le diría a las personas en Colombia que deberían apoyarlo y trabajar por este acuerdo y no decepcionarse porque todavía hay asuntos que se deben resolver, asuntos que involucran la cultura del país y las historias del corazón, ayudar a las personas a entender esto, a sentirlo, pero nunca van a llegar a una reconciliación final o a las
posibilidades totales del país si no se termina este proceso de paz. En este proceso, en este compromiso con la paz y en configurar la oportunidad, va a traer muchas cosas positivas. En Irlanda, 19 años después del primer cese al fuego, Tony va a ser el primero en decirles que yo estaba allá y aún tenemos que ir a discutir la resolución de 3 asuntos que no se han resuelto completamente, pero nadie va a regresar a la manera en la que era inicialmente. Nadie. Y las personas que fueron heridas profundamente saben que vamos por un buen camino consiguiendo la paz y las posibilidades de paz. Lo que puedo decir es que hay muchas personas acá que conocen los detalles mucho mejor que yo, pero todos acá están en contra de algo antes de tener la posibilidad de estar a favor de algo. Ese es el paso 1. Luego hacen lo que ustedes piensan que está bien, pero necesitamos un acuerdo que diga vamos a llegar a la paz, vamos a construir el futuro juntos y no tenemos que resolver todos los problemas y tampoco podemos tocar todos los corazones de las personas para lograr un acuerdo, pero debemos empezar y usted se merece mucho crédito por continuar esto hasta que usted logre ese acuerdo y espero que usted lo complete, pero no vamos a llegar a un final completo. Siempre va a haber aspectos específicos que aún van a tener que resolver durante los años venideros. Prime Minister, you've been coming to Colombia. Ministro, usted ha estado viniendo a Colombia por los últimos años frecuentemente y ha estado siguiendo el proceso de paz y de hecho el jefe de personal por casi 10 años en todo el periodo en el que usted fue el primer ministro, Jonathan Powell, uno de mis consejeros más cercanos en este proceso de paz y ha sido muy útil. Entonces usted sabe muy bien qué es lo que hemos estado haciendo. En ese momento, después de estas elecciones, viendo el escenario internacional, que a propósito, algo que es importante resaltar acá, el soporte, el apoyo que hemos tenido de todo el mundo ha sido extremadamente importante y ha sido unánime. Esto es algo que es muy importante, es único. Y lo que usted ve internamente, ¿cuál sería su opinión, su reflexión acerca de qué debemos hacer a partir de ese momento? ¿Cómo debemos enfocarnos en el proceso para poder continuar la dinámica que hemos tenido hasta el momento? Primero que todo, señor presidente, quiero ofrecerle a usted y a Colombia mis felicitaciones sinceras, no solamente en fútbol, pero también en las elecciones que fueron complicadas, pero quiero ofrecerle un gran tributo a las personas en Colombia, a los colombianos, y un mandato muy fuerte después de esta elección para continuar con los diálogos de paz. Y le puedo decirle a las personas acá que yo he estado trabajando con el presidente en estos últimos años y él es una persona que yo admiro y respeto, y yo pienso que siempre esto necesita mucho coraje para hacer un proceso de paz, llevarlo a cabo, necesita mucho liderazgo para continuarlo y requiere mucha sabiduría para lograrlo, pero tengo mucha confianza en usted y en Colombia y pienso que esto es un momento muy emocionante como Colombia, como país, porque siento que ustedes están entrando a una nueva era en donde la paz y la prosperidad se juntan y esto es bastante emocionante. Y yo estaba reflexionando acerca de la tercera vía y ya escuchamos al presidente Clinton, claro. Además de los aspectos que ustedes mencionaron hace un momento, el pragmatismo, la posición de centro en la política, hay aspectos importantes acerca de la tercera vía. Lo primero es que en la tercera vía se trata de valores progresistas,
pero distingue entre los valores, los ideales y los principios y la necesidad de aplicar estos principios de manera distinta para un mundo distinto. Y esto nos lleva al segundo punto, que es una de las características esenciales de la tercera vía, y es que políticamente y en términos gubernamentales es inevitable. Y eso requiere creatividad, porque el mundo está cambiando muy rápido. Es un mundo interconectado, pero es un mundo que cambia muy rápidamente. La tecnología, la globalización transforma la manera en la que la gente vive. Entonces, el peligro más grande en la política es que ustedes confundan o que confundamos los principios con la práctica. La práctica cambia constantemente. Los principios siguen siendo los mismos y para mí esto es la tercera vía. Cuando llegamos al proceso de paz, yo pienso que hay una tercera vía en el proceso de paz también. Uno de los aspectos fuertes en lo correcto en la política es que hay un enfoque bastante inflexible y muchas veces la política se refiere a que quieren que el mundo sea diferente, pero no entienden las realidades. Por otro lado, una de las debilidades de la derecha es que pueden imaginarse qué tan diferentes pueden ser las cosas, pero la realidad se ve tan complicada. Y una de las fortalezas de la política progresista es que dice, esta es la manera en la que está el mundo, pero de hecho podemos imaginarnos y podemos prepararnos para hacer algo y hacerlo diferente. Entonces, yo pienso que la tercera vía en el proceso de paz es un proceso de paz que está motivado por el corazón, pero liderado por la cabeza. ¿Esto qué significa? Significa que en este caso, o lo que ustedes están haciendo, es ser muy estrictos con los temas de seguridad, es tener determinación de que el proceso es genuino, significa genuinamente dejar la violencia y abrazar la paz, pero al mismo tiempo estar preparados para llegarle al corazón de las personas y trabajar con las negociaciones para llegar a ese punto. Mi consejo sería el mismo que les dio el presidente Clinton, y nosotros, él y yo, hemos trabajado muy de cerca. Lo hicimos en Irlanda y quiero darle tributo al trabajo que él hizo. Yo hablaba con el presidente Clinton por teléfono todo el tiempo para discutir Irlanda. No importa si eran las 3 de la mañana en la hora de Estados Unidos, siempre me decía, sí, estoy despierto, estoy listo para ayudar a las 3 de la mañana. Eso es algo extraordinario. Él de muchas millas de distancia estaba dispuesto, como cualquier político en Gran Bretaña. Pero él tiene razón, hay una progresión en el proceso de paz. Está el cese de fuego, porque una vez tenemos la violencia, es muy difícil crear la atmósfera, el escenario, el clima para la paz. Y si vemos los eventos trágicos de los últimos días en Israel, es un obstáculo enorme. No solamente es una tragedia, es un obstáculo enorme para crear las condiciones para que las personas puedan pensar en la paz. Entonces, el cese del fuego es muy, muy importante. Lo segundo es, necesitamos un marco, y aquí es donde están las 5 áreas que son tan importantes. 3 áreas cuando hay ya acuerdo, y luego la justicia transicional. Bueno, esa parte es difícil, pero necesitamos ese marco. Debe ser justo.
Pero luego, prepararse para el hecho de que paso a paso después va a haber dificultades. Y yo pienso que aquí cabe enfatizar que debemos unir el país dentro de este marco que es justo y que las personas entiendan que va a ser difícil ir por cada paso, pero vale la pena. Y el punto final que hago es que yo recuerdo en Irlanda del Norte, donde participamos, fue una situación terrible para las personas allá, y con todas estas dificultades y el hecho de que aún hoy en día se están negociando las soluciones a los problemas, vamos allá hoy y es un lugar totalmente transformado. Entonces vale la pena, y el dividendo que viene con la paz es increíble. Este permite al país no solamente alcanzar mayor prosperidad en términos materiales, pero esto le da al país un espíritu de esperanza para el futuro, y de manera muy profunda permite que el país sienta su potencial, descubra sus posibilidades de manera significativa, y esta es la razón por la cual este proceso es importante y vale la pena continuar. Gracias. Una pregunta sobre lo que usted decía del cese al fuego, la importancia del cese al fuego. En este caso, desde el comienzo, desde que hicimos los primeros contactos, yo puse dos condiciones. Primero, que nada estaba acordado hasta que todo esté acordado. Y segundo, no habrá cese al fuego sino hasta que firmemos el fin del conflicto. La gente se pregunta por qué. ¿Por qué? Y es difícil de explicar. Y en las elecciones sí que fue complejo explicar, pero nosotros no creemos en la paz porque ustedes conversan en La Habana y están disparando y matándose aquí en Colombia. Y explicarle a la gente el porqué del cese al fuego, que tiene las siguientes razones. Primero, porque las experiencias que hemos tenido en el pasado nos han demostrado que el cese al fuego lo aprovecha la guerrilla para fortalecerse, para mejorar su posición relativa. Siempre lo ha hecho. Segundo, porque las experiencias que hemos tenido en Colombia de cese al fuego, cediendo territorio, han sido muy contraproducentes. La gente tiene mucha aprensión frente a eso. Tercero, porque para la guerrilla sería el mundo ideal, estar armados, estar dialogando sin presión militar. Habría un incentivo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente. Y cuarto, que tiene que ver con una razón más personal, de egoísmo personal. Yo pensé desde un principio, a sabiendas de las dificultades del proceso de paz, pero yo no quiero pasar a la historia como otro presidente que ensayó, fracasó y que a lo último acabó fortaleciendo la guerrilla en lugar de evitándola. Por todas esas razones, porque la guerrilla está lista hoy a decretar el cese al fuego, nos lo piden todos los días. Una quinta razón, la correlación de fuerzas militares está invertida, ya no es a favor de la guerrilla, sino a favor nuestra. Yo pienso que para ustedes en este momento es absolutamente lo correcto que deben hacer, porque ustedes tienen una situación que, a no ser que ustedes puedan tener esos acuerdos básicos, no va a haber credibilidad para llegar a un cese al fuego. En mi opinión, al final,
Mientras que en el proceso de Irlanda tuvimos el cese al fuego y luego el acuerdo, pero en su situación es esencial tener el acuerdo primero porque eso es lo que le da credibilidad al cese al fuego. Entonces, en cada situación los elementos pueden ser diferentes, pero lo esencial es darse cuenta que una vez tengamos el acuerdo y pongamos a andar las cosas, va a haber mucho trabajo difícil que se debe realizar. Muy brevemente, si ustedes ven el caso del Medio Oriente, donde Tony ha hecho un trabajo heroico, y esto prueba en parte que el deseo de la paz, casi en el 100% de la tierra que tiene el gobierno palestino ahora, en el lado oeste, tienen dos acuerdos. Uno que fue hecho por una etnia y se implementó por el primer ministro Ehud Barak. Y había un eslogan que describía lo que usted decía, él lucha el terror como si no hubiese proceso de paz, pero él persigue la paz como si no hubiese terror o violencia. Dada la experiencia, yo estoy de acuerdo con Tony, lo que está haciendo está bien, pero crea retos políticos para usted, porque siempre hay, o las personas tienen temor de que no va a funcionar, o tienen temor de que no van a estar satisfechos. Entonces crea un obstáculo aún mayor para seguir explicando qué es lo que están haciendo y el punto en el que están en el proceso. Pero yo estoy de acuerdo con Tony, debido a la experiencia del cese al fuego en el pasado, lo que están haciendo tiene mucho sentido. Sí. En este momento me preguntan cuál va a ser el mayor desafío dentro del proceso. Yo tendría que responder, encontrar ese equilibrio entre justicia y paz. Justicia tiene que haber, porque no va a haber impunidad. Pero ¿cuánto de esa justicia se sacrifica para que la paz sea posible? Que es en el fondo lo que muchas naciones que han tenido conflictos pues han tenido que dirimir. Las sociedades dirimen y escogen. Este es el punto intermedio. Nosotros estamos en una posición sui generis. Somos el primer país que bajo el Tratado de Roma está negociando un conflicto armado. O sea, estamos en cierta forma sentando precedente. Eso ha dificultado la situación porque las posiciones las posiciones fundamentalistas de los dos lados comienzan a jalar hacia sus posiciones. Entonces tenemos ciertas organizaciones diciendo, ustedes no pueden sacrificar la justicia, esta gente tiene que ir a la cárcel durante tanto tiempo y ustedes no pueden, el derecho de las víctimas, y otras dicen, ustedes no pueden pretender que vaya paz si tienen que irse a una cárcel a Estados Unidos extraditados, porque ¿quién va a entregar las armas para eso? Ese es el gran reto que tenemos ahora. La comunidad internacional tiene que entender esta situación, como creo que la está comenzando a entender. Inclusive el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendría en cierto sentido la última palabra. Ustedes dos, ¿qué le aconsejarían a Colombia en esta circunstancia? ¿Qué hacer frente a la comunidad internacional? Y por supuesto mi problema aquí interno también tiene que ver mucho con eso. Well, the short answer is that this is the hardest thing. Pues la respuesta corta es que este es el punto más difícil, porque tenemos a personas en todo el país que han perdido a seres queridos al conflicto armado o algún otro grupo, o se han encontrado en el cruce de fuegos, como sea la situación, y tu situación es complicada por el hecho de que
por mucho tiempo lo que fue una revuelta política se convirtió en una protección para las fuerzas de drogas. Así que hasta ahora lo que veo que es muy positivo es que el FARC se ha comprometido para combatir el tráfico de drogas. Yo recomendaría que hicieran algo que ya han hecho sus personas, que es estudiar lo que han hecho otros países y preguntarse qué tanto pueden llevar. En otras partes se han matado miles de personas en pocos días. Cuando Paul Kagame detuvo la violencia, él dijo, mira, nuestros ingresos per cápita son menos de $1. No podemos crear muchas cárceles. No podemos construir cárceles y prisiones. Y hay una Corte Internacional Criminal en Ruanda, así que vamos a definir un umbral. Es decir, que si mataron tantas personas, hicieron tal cosa, tienen que ir a esta corte. Los otros pueden ir a una corte local y hacer comunidad civil. Yo conocí a un soldado que se había venido del Congo y se había devuelto a su pueblo y estaba haciendo 3 años de servicio comunitario después de confesar. Mandela tenía muchísima credibilidad política, había pasado 27 años en la cárcel y él dijo, hemos votado por primera vez en 300 años los negros sudafricanos, tenemos que trabajar juntos, así que creó una comisión de paz y reconciliación y cualquier persona que llegara y dijera la verdad podía encontrar la manera de absolverse. En otros sitios, en el Medio Oriente, lo hacemos esporádicamente. Tony tiene mucha experiencia con esto, pero quizá llegues a un recoveco y lo que tienes que hacer es soltar a prisioneros políticos. Y esto no satisface a ninguno de los dos lados porque son detalles de la negociación, pero son algunas de las cosas que hacen posibles el progreso. Ustedes tienen que decidir esto. Lo único que les puedo decir es que en el caso de Irlanda, en el caso de Ruanda, en el caso de Sudáfrica, y esto no lo pudimos lograr en Bosnia, el no poder hacer esto en Bosnia ha creado un cáncer en el alma en Bosnia. Y ahora no tenemos guerra, pero tampoco tenemos una paz constructiva en Bosnia. Tienes que buscar un espacio en la cultura, en el corazón de Colombia, para elevar a esas personas que están dispuestos a perdonar lo suficiente para soltar algunas cosas. Nadie puede definir ese punto para ustedes. Pueden buscar todo lo que quieran en otros países, pero cada nación es distinta, la psicología es distinta, la religión es distinta, los sentimientos son distintos. Yo no sé si yo pudiera hacer lo que han hecho algunos de las personas de Ruanda. Estoy hablando de personas a quienes se les ha matado 6 hijos y adoptan un niño de otro grupo étnico y siguen. Pero quizá por ahí se pueda empezar, porque son una de las economías que más crece en África, es decir, han habido recompensas al soltar. Mandela fue un presidente magnífico de Sudáfrica, es algún tipo de santo por todo el mundo y no podemos ignorar el hecho de que fue un buen presidente porque practicó la inclusión y puso a las personas que lo habían tenido a él aprisionado por 27 años en su propio gobierno, así que tienen que encontrar el espacio que puedan, pero ninguna persona de afuera les puede decir van a hacerlo de esta manera. Pueden aprender todo lo que quieran de otros países, pero tienes que preguntarle a tus propias personas, ¿esto va a funcionar aquí o no? Lo único que les puedo decir es que si tienes un proceso de reconciliación, eso levantará un peso de su futuro y eso hará que su pueblo sea más libre. Lo he visto por todo el mundo. He visto donde sucede y he visto donde no sucede. Y si quieren que sucedan buenas cosas, ya han detenido muchas cosas malas. Pero digamos que hay suficiente fuerza y Plan Colombia es lo suficientemente fuerte que se puede hacer progreso. Pero si tú quieres que tu visión, la que tan elocuentemente describiste,
tienes que encontrar algo que puedas soltar. Quizás Tony tenga otra opinión, pero yo pienso que ninguno de nosotros les puede decir qué hacer. Estoy de acuerdo, pero yo diría que este es uno de los puntos más difíciles que tendrán que lidiar. Las palizas más fuertes que he recibido, las reuniones más difíciles que he tenido en mi carrera política era cuando me reunía con las víctimas del terrorismo en Irlanda del Norte. Y un miembro de la familia me decía, te estás sentando a hablar con el asesino de mi hijo, de mi hermana, de mi marido. ¿Cómo puedes hacer esto? No hay nada que pueda restar la sensación de pérdida y la tristeza y el resentimiento con el hecho de que está sucediendo este proceso. En el caso de Colombia, yo me acuerdo con su predecesor cuando nosotros apoyamos la lucha contra la FARC, y era un placer hacerlo. Y habrán muchas personas en este auditorio que conocen lo terrible que ha sido este terrorismo y qué tan malos sus efectos. Una de las razones por las cuales estos dos últimos temas, la justicia transicional y la demovilización de los soldados, es importante porque tocan estas preguntas tan sensibles. Yo diría muy sencillamente que esto no trata de olvidar el pasado. El pasado no se puede olvidar. El pasado perdurará en los recuerdos de muchísimas personas. Es una pregunta acerca de qué futuro queremos abrazar en base a términos realistas, claras, y que terminan la violencia de una vez por todas. Es decir, al final, quizá lo único que les dé el permiso para abrir el espacio a este diálogo es que el acuerdo sea claro en decir que las personas que participaron en el terrorismo van a dar término a eso para siempre. En Irlanda del Norte, por momentos, las personas con las que estábamos lidiando querían terminar, pero no del todo. Y les dijimos no. O bien se termina del todo por siempre o nada. Y eso es lo que te da el permiso para tener esa conversación. Pero estoy absolutamente de acuerdo con el presidente Clinton en que la forma en que desarrollas esa conversación y cómo creas los términos para avanzar, eso es especial en cada caso. Y ahí su liderazgo y su sensibilidad será crucial. Pero es lo más difícil de todo el proceso, porque vas a tocar sentimientos y emociones reales de manera muy profunda. Pero ese es el tema. Sin hacer esto, no se puede llegar al éxito. Así que es difícil, a veces es feo, pero es absolutamente necesario si queremos que haya paz. Mr. President, you told me last night that Señor presidente, usted me dijo anoche
que se había conmovido bastante con las personas que había conocido en el curso de su presidencia y su campaña, que habían perdido seres amados ante la violencia y que todavía crean en la paz. Yo creo que estas personas debieran tener la oportunidad de compartir con sus ciudadanos por qué se sienten así. Cuando yo vine aquí en el año 2000 y vimos los progresos en el Plan Colombia, se me presentó una mujer, la viuda de un oficial de policía. Se le había matado a su esposo y al parecer habían muerto todos los miembros de la familia. Les habían dado una medalla que estaba en verde y rojo. Esta mujer me dio su medalla y yo le dije, ¿estás segura que me quieres dar esto a mí? Esto debe valer mucho para ti. Y me dijo, sí. Me dijo, no necesito una medalla para acordarme del hombre que fue mi esposo. Quiero que tú tengas esto y lo pongas en la Casa Blanca para que otras personas vean lo que estamos haciendo y que nos apoyen. Así que pienso todo el rato en esta mujer. E hice lo que me pidió y sigue estando en mi oficina. El que entra a mi oficina puede ver la medalla de esta mujer. Pero yo me estaba preguntando después de que hablamos anoche, me pregunto qué pensará esta mujer de lo que está sucediendo. Tony hizo mucho de esto y le reconozco porque es difícil mirarle a la cara a las personas y decirles que la gente te dice, ¿vas a dejar que los asesinos de mi marido sirvan en el Congreso? Acabamos de ver otro incidente en Irlanda del Norte que parece que después de 20 años se han descubierto nuevas alegaciones acerca de la muerte de una mujer que tenía 10 hijos. Esto no desaparece en un 2x3, pero creo que dar voz a los ciudadanos que quieren esto es la mejor forma de hacerlo. La única forma en que la gente se puede enorgullecer de esto, porque siempre habrán buenas razones para decir que no. Siempre hay buenas razones para decir que no. Pero igual tenemos que decir que sí, porque nos va a liberar a todos. Pero primero se tienen que liberar las personas que han pagado el precio más alto. Ellos tienen que liderar el movimiento y guiarnos a todos los demás. Así que ese es mi único consejo. Tú conoces a estas personas, entrégalas a tu país. Sería un regalo enorme escucharlos a todos hablar. Can I just add one thing to that? Yes, I think that's absolutely right. And creo que es absolutamente cierto. Yo me encuentro con dos respuestas a esto. En particular, uno de los peores ataques terroristas en que el presidente Clinton y yo fuimos y nos encontramos con las víctimas de estos ataques. Hubieron dos respuestas. Una era de personas que les parecía imposible contemplar la paz con personas que habían matado a sus seres queridos. Y ellos me decían, ¿cómo me puedes hablar de la paz cuando eso es lo que han hecho estas personas con mi familia? Pero yo me acuerdo, había alguien que había perdido un miembro de su familia en un encuentro terrorista, y él me dijo, haz que esta paz sea real para que ningún otro padre tenga que sufrir lo que yo estoy sufriendo ahora. Y esa es la otra respuesta. Las personas que están preparadas para decir, haz que la paz sea real. Eso es lo que puedes hacer tú. Y si haces esto, entonces la paz evitará que otras personas tengan que pasar por lo que yo estoy pasando ahora. Sí. En este proceso, desde también desde el comienzo, quisimos poner las víctimas como en el centro de la solución del conflicto.
Y así fue como hicimos aprobar en el Congreso de la República una ley para comenzar a reparar las víctimas y restituirle la tierra a los campesinos que han sido desplazados por la violencia. Una ley que ya nos ha permitido reparar hasta en estos primeros 2 años que lleva la ley 380.000 víctimas. Nosotros tenemos 6 millones de víctimas, de desplazados. Y entonces quisimos poner las víctimas en el centro de la solución y sus derechos, el derecho a la verdad, que la verdad libera, el derecho a la reparación, que es lo que estamos haciendo a un costo fiscal muy alto, y el derecho a la justicia. Y a mí me ha sorprendido lo que ustedes están diciendo, lo vivo todos los días, hablando con las víctimas, me ha sorprendido esa capacidad de las víctimas de perdonar, de querer reconciliar. Yo podría mencionarles 20, 30 anécdotas como la que usted mencionaba, presidente Clinton, de gente que me dice, no, yo perdí mis hijos, yo perdí mi padre, yo perdí todo, pero siga por la paz, porque no quiero que le suceda al resto de los colombianos lo que me sucedió a mí. Eso es uno de los grandes estímulos que uno tiene en un proceso de esta naturaleza. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en colocar las víctimas, inclusive vamos a llevar a las víctimas a La Habana, porque por primera vez la guerrilla reconoció a las víctimas. Muchas veces la víctima lo único que quiere es que lo reconozcan como víctima. La guerrilla no había querido hasta hace 3 semanas. Ellos decían, no, si nosotros somos las víctimas del Estado, nosotros no reconocemos ser victimarios. Por primera vez reconocieron y se pusieron de acuerdo con el gobierno en 10 principios básicos para el tratamiento de las víctimas. Para mí, ese fue el tipping point, el punto de inflexión en las negociaciones, cuando la guerrilla finalmente dijo, reconocemos víctimas, porque de ahí se desprende el perdón, de ahí se desprende la verdad, que es lo que nos va a poder llevar a una reconciliación final. Y con estas reflexiones quería hacerles la siguiente pregunta. Presidente Clinton, usted mencionaba algo que para nosotros es claro. El proceso en que estamos le pone fin al conflicto y ahí comienza la construcción de la paz. Ahí es donde entra la tercera vía a jugar con más fuerza o el modelo económico o las políticas públicas apropiadas. Y esto quiero atarlo a algo que está sucediendo este año. Usted está organizando un gran evento a final de año para conmemorar los 20 años de la Cumbre de las Américas. ¿Para dónde va el continente? ¿Cómo creen ustedes que se puede desde ya preparar mejor ese post-conflicto? Es decir, ese proceso de construcción de la paz y el papel de la comunidad internacional en ese proceso, que para nosotros nos parece fundamental, nos parece importantísimo. ¿Qué creen ustedes que nosotros debemos hacer desde ya pensando en ese posconflicto? En cuanto a la comunidad internacional, Tony probablemente te podrá dar una mejor respuesta que yo. Pero yo creo que lo que han hecho y lo que están tratando de hacer es muy importante y probablemente más necesario aquí que en cualquier otro lugar que haya trabajado. Sin embargo,
Creo que lo más importante que pueden hacer es tomar la población afectada y otras personas que han sido marginadas en Colombia y traerlos al círculo de oportunidades. Esto se tiene que hacer en todo el continente. Capitalismo inclusivo. Ayer yo vi un par de modelos de lo que estamos haciendo aquí todos juntos que son bastante importantes. Visitamos una granja en que 4 granjeros con un trozo de tierra bastante pequeño mejoraron muchísimo sus fortunas. Fui a la graduación de un programa de formación que se inició por mi amigo Frank Schuster y yo. Trabajamos el gobierno canadiense, el colombiano, varias empresas, muchos individuos. Estábamos haciendo esto todos juntos y ver a estos niños, muchos de ellos que vienen de poblaciones marginadas o desplazadas, verlos en la primera ceremonia de graduación con sus gorros y sus vestimentas, cantando su himno nacional. Ojalá lo hubieran visto. Cualquier colombiano hubiese llorado. Estaban cantando el himno como si fuera la única canción que conocieran. ¿Por qué? Porque piensan que mañana puede ser mejor que hoy. Es el único otro consejo que les puedo ofrecer. Les tienes que dar a las personas algo, una razón por la cual mirar al futuro. Una de las razones por las cuales la gente hace hincapié en el resentimiento del pasado es porque piensan que mañana será como el ayer. La pobreza es un problema gravísimo, pero quedarnos quietos mata el alma. Las personas pueden superar la pobreza si saben que existe la manera. Pero yo creo que las cosas que están haciendo, Colombia es un ejemplo magnífico del poder, de la cooperación, de la tercera vía, el gobierno, las ONGs, todos trabajando juntos para alzar las personas y reducir la inequidad social. Yo creo que esto debiera ser una parte central de esto, no solo para Colombia, sino para todo el continente. En la primera década, ahora les está costando más, pero en la primera década de este nuevo siglo, Brasil y México, que tradicionalmente son los países más desiguales del continente, de hecho disminuyó la inequidad y han empezado con nuevos programas que se han expandido, digamos, bajo el presidente Lula. En México construyeron 140 universidades y graduaron a 13,000 ingenieros el año pasado, casi tantos como en Estados Unidos, y somos un país mucho más grande. Esto es importante. La tercera vía y las políticas sociales y económicas son críticas para los próximos pasos del proceso de paz. El acuerdo que se firmó tiene que abrir oportunidades y movimientos, así que creo que todos los que están aquí, todos los colombianos debieran estar orgullosos de que estas iniciativas se están dando y todos debiéramos participar y prestarles a las personas un sentido de posibilidad. El quedarnos quietos nos mata. Mata el proceso de paz y mata los sueños humanos. Así que la gente tiene que pensar que las cosas se están moviendo. Crear un espíritu que vi en esos niños en zonas desplazadas. Ellos estaban cantando el himno nacional y ayer estaban orgullosos de ser colombianos y creían que iban a tener la dignidad de un empleo y construir una familia. Veo ahí al alcalde que está sintiendo con la cabeza. Esto es grande y hace que todos los demás elementos se vuelvan más fáciles. Tony, and if you might add one additional answer. Quizá nos pudieras añadir una respuesta más a la pregunta que te voy a hacer. Lo que escribiste acerca de la tercera vía en el año 1999, acerca del New Labour, cuando estabas construyendo este nuevo partido.
15 años más tarde, what would you change ¿qué on the basic cambiarías principles de los if any? principios básicos si es que cambiaras algo? Any new aspect that you would ¿Hay algún add, aspecto nuevo something que that you would añadirías? erase, ¿Algo que borrarías? something that you would change? ¿Algo que cambiarías? That's an additional question to the question about the post-conflict and the international community. Pero which eso es you otra are an pregunta, expert on. además de la comunidad internacional en el What posconflicto. is definitely supremely important is to follow En el up posconflicto lo que es importante es seguir la the paz infrastructure, the opportunity, con the la building of the infraestructura, la business, oportunidad, la construcción de the negocios, la the educación, healthcare. la People have got to educación, los feel servicios that de salud. La gente the tiene que peace sentir has also made their lives better. que la paz I mean, ha mejorado peace is sus vidas. Peace is the opening of the gate. La paz okay? es But it el doesn't- momento en you que then gotta se go abre and la build. puerta, pero de ahí tenemos que ir a And construir. so I think the follow-up is Así really, que really creo que important. el And in Northern seguimiento Ireland, es it was muy of importante. En fundamental Irlanda del importance that we Norte got the economy fue going, we had absolutamente investment going, importante and in this the que international teníamos played la a economía en great part in marcha, la Northern Ireland, inversión en can be marcha. here. I mean, this, Pero by the mucho de way, lo que is- hicimos en Irlanda del Norte se this puede will be hacer if aquí. if you achieve it. This is one of the Si esto lo logran, this is one of the biggest things that will have esto happened será de las globally. cosas más grandes que hayan sucedido en el mundo. You know, this was a huge Esto endemic conflict that people era thought un conflicto was possibly enorme, never going to be endémico, resolved. que las personas So, pensaban que you know, nunca this se is iba a huge thing resolver. that will inspire and motivate people in the international Y esto es community. And I think algo it's que va a important inspirar y motivar a access las as much personas en la about help and comunidad investment as you internacional. possibly can. Así que es importante People willing to movilizar help. esa inversión. Make sure that they do and- Y si and, la gente you know, quiere all of us ayudar, will- pues will do asegúrate de que lo whatever we can ayuden y todos haremos lo to help in posible that, but para apoyar definitely esto. for Pero people, they need to see their definitivamente lives las personas tienen changing que as a ver result of que peace. cambien And las that vidas como resultado de la paz, las vidas en su So, I entorno. think in respect of the third way, Creo que en cuanto a la tercera vía, you know, the whole essence of the third way is you're always la renovating esencia and de la renewing tercera policy. vía es que siempre estamos So, for renovando example, today, if I políticas. was looking at Es decir, education hoy or si estamos healthcare, examinando la educación technology alone o los servicios de salud, would mean that la my tecnología policy is completely como different tal in 2014 querrá than decir it would que be in las políticas son 1999. completamente distintas en el 2014 But I al like año to think that the 99. capacity to Pero a mí me innovate gusta is pensar que la built into the capacidad concept of the de third way. innovar es parte del concepto de la tercera I think vía. the public-private Yo creo partnership que, side por ejemplo, between los acuerdos business público-privados and government, trade unions is entre still los negocios, absolutely entre la correct. empresa privada, el And gobierno, I personally los believe there's a great gremios. role for the voluntary sector as well. Yo So I creo que see it as también hay un juego public-private importante, voluntary sector, un and I think papel that importante principle is still para absolutely valid. But you el know, sector de las ONGs, es I decir, mean, I always say to people, todo es válido. for me, Yo siempre you le know, digo a looking las at Europe personas, today, si never mind miras Latin America, hoy en día a third-way Europa politics is still the right y a América Latina, response. las Because in the políticas end, de la tercera vía if you siguen want to siendo make la respuesta correcta. big change, Si if quieres you're asking a labrar country to grandes reform, cambios, si and le in a estás world of pidiendo a un change, país que cambie, countries have got to be permanently changing. los países tienen que Businesses are cambiar changing, communities are permanentemente. changing, Las government comunidades itself has got cambian, to los be negocios prepared to cambian, change. los gobiernos en If sí you're asking tienen que people to tener la accept capacidad de cambiar. Pero si estás pidiendo a las You personas have que to do so acepten on el the cambio, basis tienes que hacerlo en base a of an essential concept of un justice concepto for all. esencial de justicia As you say, para todos. prosperity for all. Como dices, prosperidad para If people todos. think the change just Si las benefits a personas small piensan number of people at the top, que el cambio never solo gonna work. beneficia So a algunos that que están en la third-way cima, concept eso no va a funcionar. about constant Así que innovation ese concepto de la tercera and vía new policies trata for de new times. innovación constante, about the políticas partnership nuevas between para public, tiempos private, and nuevos, voluntary sector. la asociación entre And it's about los sectores making sure públicos, privados that y the purpose of voluntarios our change y and también reform, the asegurarnos de purpose que el of that propósito de nuestros economic cambios growth y reformas, el is to bring propósito de ese prosperity crecimiento not to the few, económico but to the many. es traer prosperidad Those no are the a third-way pocos, principles. I sino think a they're muchos. valid Esos son in los principios de la 2014 as tercera they vía were que in para mí son 1990. igual de válidos en el año 2014 que lo eran en el año 99. Y para ser absolutamente sincero, en Latinoamérica, pero también en Europa, si tuviéramos más políticas de tercera vía, estaríamos en un mejor lugar del que estamos. Creo que en Colombia sus políticas son un ejemplo maravilloso de la tercera vía en acción. Buen camino. They're already making signs that the time is up. Ya me están diciendo que se nos quiero- acaba el tiempo. Nuevamente agradecerle al presidente Clinton, primer ministro Blair,
este gesto que ustedes han tenido con Colombia, de venir hasta aquí en sus agendas tan congestionadas para hablarnos y darnos sus opiniones, todas muy importantes y muy oportunas. De manera que muchas gracias. Yo aprovecho para darle la bienvenida a otro exmandatario, el presidente Gaviria, otro exmandatario muy exitoso, porque también en su gestión se desarrollaron muchas de las reformas que hoy estamos gozando, sus frutos estamos gozando aquí en Colombia. Entonces, vamos a dar entonces por terminada esta primera parte de la mañana, y agradeciéndole al presidente Clinton y al primer ministro Blair su permanente apoyo a Colombia, su permanente presencia aquí en nuestro país, y ustedes saben que son colombianos de corazón, y aquí serán siempre bienvenidos como colombianos de corazón. Muchas gracias.